están? Em, cuando Jorge Iván y el grupo pues, del Contenido Explora planteó realizar como este conjunto de conferencias a propósito del Año Internacional de la Astronomía, Jorge Iván me dijo qué bueno que nos acompañaras con una charla para hablar de la Tierra, y mucha gente en principio se preguntará, bueno, a ver, ¿es de astronomía o es de la Tierra? Y no son excluyentes, o sea, el planeta Tierra pues hace parte de un sistema solar, hace parte de una galaxia, y si uno estudia ciencias de la Tierra, está estudiando entre tantos planetas pues el que más conocemos. Y para nuestra sorpresa, la luz de lo que sabemos hoy es el planeta, por lo menos dentro del sistema solar, con una dinámica bastante interesante. Muy bien, entonces digamos que esa es la razón por la cual dentro de este ciclo de astronomía quisimos darle como un espacio especial a la Tierra como un objeto astronómico. Listo, pero entonces uno dice, bueno, la Tierra, cuando estudiamos Marte, cuando estudiamos Venus, cuando estudiamos Júpiter y los otros planetas del sistema solar, estamos siempre muy condicionados a las medidas que tenemos para poderlos estudiar. Básicamente, casi todos los planetas lo que principalmente lo que tenemos son fotos, algunas mediciones, pero no tenemos la capacidad de poder estudiarlos como estudiamos la Tierra. Es de esta forma que la Tierra somos capaces hoy de entender muy bien cómo funciona. Y esa es más o menos la lógica por la cual quise plantear esta charla. Gracias a que tenemos muchos instrumentos que nos permiten entender cómo funciona la atmósfera, cómo funcionan los océanos, cómo funcionan las placas tectónicas, que ocurren fenómenos como el que pasó ayer en Chile, hace poco en Haití. Entonces la idea de hoy es que conversemos cómo funciona nuestro planeta. Uno sabe que llueve, uno sabe que hay veces hay sequías, pero entendemos realmente cómo funciona. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay sequías? ¿Por qué en unas partes hay desiertos y en otras no? O, por ejemplo, ¿por qué existen los Himalayas o la cadena de los Andes? Han estado ahí desde siempre. Todo ese conjunto de preguntas se pueden empezar a entender muy bien si uno hace se detiene a ver cuáles son los fenómenos que regulan la dinámica terrestre. Hoy vamos a hablar de todo aquello que hace que la Tierra se mueva, que el agua se mueva, que el aire se mueva. Voy a tratar, para los que sean más académicos, les pido excusas porque no voy a hacer definiciones en términos muy técnicos ni muy científicos. Toca sacrificar rigor académico para que todos podamos entender de lo que vamos a hablar. Pero en algún momento me toca explicar algunos conceptos pues, más científicos. Más o menos esas son como las reglas del juego. Entonces, empecemos. Bueno, me gusta traer este proverbio chino que dice mucho pues como de la filosofía oriental, de cómo ellos abordan el conocimiento. Ellos dicen que cuando un hombre es ignorante, un río es un río, una montaña es una montaña y un árbol es un árbol. Cuando un hombre comienza un proceso de aprendizaje, cuando un hombre es un aprendiz, el río deja de ser río, la montaña deja de ser montaña y el árbol deja de ser el árbol. Cuando un hombre se torna sabio, el río vuelve a ser río, la montaña vuelve a ser montaña y el árbol vuelve a ser árbol. Hoy somos aprendices. Es decir, hoy vamos a tratar de escudriñar en los ríos para que dejen de ser ríos, escudriñar en las montañas para que dejen de ser montañas y tratar de verlos bajo otra óptica. Entonces, como nos hemos dado cuenta, la Tierra, el planeta Tierra, está constituido por muchos elementos. Vamos a excluir hoy un poquito pues, la componente biológica, no porque no sea importante. Y digamos que hay tres elementos que podríamos resumir lo que todos ustedes han dicho, y es básicamente, nosotros tenemos océano, continentes y aire, ¿cierto? Serían como
Si nos dijeran de qué hay en la Tierra, si un extraterrestre nos preguntara qué hay en la Tierra, le diríamos, no, allá principalmente hay aire, hay continentes y hay océanos. Muy bien. Entonces, bajo esta lógica vamos a partir nuestra charla en 3 grandes módulos para poder entender cómo funciona la Tierra. Y vamos a hacer un recorrido de cómo funcionan los continentes en primera instancia. Una segunda parte vamos a entender cómo funcionan los océanos y al final vamos a hablar un poco de cómo funciona el aire que está en la Tierra. Muy bien, los continentes. La palabra técnica sería la litosfera, es decir, los continentes hacen parte de algo mucho más grueso que abarca la superficie terrestre que se llama la litosfera. ¿Se alcanza a ver? Yo aquí no veo bien. Bueno, esa es una imagen satelital de la Tierra de noche. No sé si ustedes alcanzan a ver los contornos de los continentes respecto a los océanos. Se alcanza a ver un azul muy tenue de diferencia. Muy bien, entonces quise traer esta imagen porque lo que nosotros vemos ahí son los continentes, pero realmente la superficie terrestre, cuando nosotros la estudiamos, nos damos cuenta que está constituida, la parte que llamamos litosfera, de esto. Y estos son las placas tectónicas de las que tú hablabas. Realmente no son de esos colores, lo hemos representado así. Pero ¿qué nos podemos dar cuenta? Que, por ejemplo, acá en Sudamérica, el borde del continente es mucho más pequeño que el tamaño de la placa tectónica. Miren, por ejemplo, aquí en Brasil, esto que vemos acá es la línea de costa, es decir, a donde van los brasileros a bañarse y a solearse. Pero la placa tectónica realmente de Brasil, su borde está aquí. En Sudamérica está mucho más cerquita de nosotros este borde de placa, acá que está Colombia, en donde estoy mostrándoles, más o menos Medellín está por acá a la mitad, y estos bordes de placas están en constante movimiento. Entonces, la parte sólida de la superficie terrestre la llamamos litosfera. Esa litosfera no es una cáscara de huevo que esté completamente intacta, sino que está resquebrajada, por así decirlo, en grandes cuerpos que se llaman placas tectónicas. Existen más o menos 13 grandes placas, de las cuales pues Sudamérica es una de las que estábamos hablando ahorita. Está la placa de Nazca, la placa del Pacífico, la placa de Norteamérica, la africana, etcétera, etcétera. Pero esas placas tienen una característica muy importante. ¿Quién me dice cuál es la característica importante de esas placas? ¿Qué es lo que las hace así como sensacionales? Se mueven, no están quietas. Esos movimientos de esas placas son los responsables de que hayan sismos. Entonces los sismos no son un castigo de Dios y tampoco es una cosa inventada por los humanos. Es un proceso natural que ha existido en la superficie terrestre desde que en ella se generaron las placas tectónicas. Muy bien, pero entonces, listo, ya más o menos vimos que la superficie terrestre, la corteza está resquebrajada por placas tectónicas y que se mueven. Ahora, ¿cuál es la pregunta inmediata? ¿Cómo se mueven? ¿Qué hace que ellas se muevan? ¿Cierto? Porque es que, a ver, el carro se mueve porque le echamos gasolina y la energía química que está en él le permite que se convierta en una energía motriz. Pero, ¿quién está empujando las placas tectónicas? Ellas no se mueven así porque quieren. Entonces, esta es una representación para más o menos mostrarles cómo es el interior terrestre. Esta imagen es familiar para nosotros desde que estamos, no sé, a los 7, 8 años, que en el colegio, en astronomía, lo poquito que nos dan de astronomía nos lo dan en sociales, y en sociales en algún momento nos muestran esto. La parte interna de la Tierra tiene un núcleo interno y un núcleo externo, y posteriormente tiene un manto. ¿Qué tiene de particular esto? En el núcleo externo hay unos átomos que
son unos átomos como el uranio, el torio, que son unos átomos que no se sienten muy a gusto con sí mismos. Es decir, internamente los protones y los neutrones se sienten muy gordos y ellos pues no pueden hacer dieta. Entonces la naturaleza tiene un mecanismo natural para esos átomos que se sienten muy incómodos, muy pesados y muy inestables, y pasa un proceso que se llama decaimiento radioactivo. Es un proceso pues atómico, no nos vamos a poner a detallarlo, pero créanme que ese decaimiento radioactivo genera una cantidad de energía tal que es capaz de viajar por todo el interior terrestre, llegar al manto y generar esto en el manto, de lo que ya vamos a hablar. Ese decaimiento radioactivo es así como la gasolina que tiene la Tierra por dentro, que le permite que sus placas tectónicas se muevan. Esa descomposición radioactiva es una energía interna porque se produce dentro del planeta y en algún momento se tiene que acabar, pero falta mucho para que se acabe, es decir, terminaremos los humanos de habitar la superficie terrestre y seguirá habiendo placas tectónicas. Entonces, toda esa energía que se produce porque esos átomos decaen, porque no les gusta ser así tan pesaditos, empieza a viajar. Este es el núcleo, esto naranjado aquí porque no le quise dar tanta importancia, y llega a esta zona de acá que se llama el manto. El manto no es así, esta es una representación. Esa energía asciende por acá, por estas zonas rojas, en algo que se llaman celdas convectivas. Hay tres formas para transferir energía térmica. Esas tres formas estamos muy familiarizados con ellas. Las tres formas son prender el fogón para calentar las arepas. Esa es definición ama de casa. Definición científico: calor radiativo. La arepa se calienta por radiación. Es decir, prendemos el fogón y el calor que la parrilla eléctrica o de gas empieza a generar calienta el aire por ahí cerquita y se transfiere hasta la arepa y calentamos la arepa. Miren que yo no tengo que poner la arepa encima del fogón, la puedo poner a una distancia. Un ejemplo más fácil: la energía que recibimos del sol la recibimos cuando nos acaloramos debajo del sol, estamos recibiendo un calor que se transmite por forma radiactiva. La segunda forma es la conductiva, que básicamente está asociada a ciertos materiales. Si ustedes calientan una varilla en una fogata, ¿qué les va a pasar a la mano? Se quema. ¿Por qué? Porque el calor se transmite por la varilla y me quema la mano. Yo no tengo que estar tocando la llama de la fogata. Ese es otro tipo de forma de transferir el calor que se llama conducción. Y la tercera forma es la convección, que es la que opera en el manto de la Tierra. Básicamente, la parte que está cerca al núcleo se calienta, digamos que este es nuestro fogón, empieza a calentarlo, y como el manto terrestre puede fluir, este calor que está aquí cerquita al núcleo, toda la roca fundida, el magma que está aquí cerquita al núcleo, empieza a decir: uy, no, querida, qué calor tan insoportable. Como cuando uno está en una fiesta bailando y necesita irse para el borde porque al interior de la fiesta hay más calor, entonces uno se quiere ir para el borde. Bueno, el calor, la masa caliente que está acá, masa con alta temperatura, perdón, la masa con alta temperatura que está acá empieza a salir hacia la superficie. Esta es la superficie terrestre, esto blanco, lo más externo, por ahí estaríamos nosotros parados. Entonces, esa masa se calienta, al calentarse se hace menos densa y al estar menos densa asciende. Paralelamente tengo zonas aquí de magma que ya están más fríos y al estar más fríos son más densos y bajan. Entonces, se llama celda convectiva. Esa palabra científica básicamente quiere decir que tengo un flujo de energía térmica subiendo por acá y un flujo de energía térmica bajando por acá. Prometo que de aquí en adelante no les voy a explicar más conceptos científicos, pero es que esto es muy importante porque, como veremos más adelante, lo vamos a necesitar para entender
cómo se mueven las masas de aire y, en este caso, cómo se mueve el interior terrestre. Pero más o menos me expliqué. Muy bien. Entonces, estas celdas de convección llegan a la superficie terrestre. Pero la superficie terrestre, la litosfera, la que ahorita hablábamos, ¿en qué estado está? ¿Líquido, sólido, gaseoso? Está sólido, ¿cierto? Como está sólido, estas partes donde en la Tierra se está produciendo más calor empiezan a calentar esa parte sólida hasta que llega un momento que la debilitan. Literalmente se debilita la corteza. Entonces aquí arriba pues está otra vez la celda convectiva de la que estábamos hablando, es decir, cómo se mueve el calor dentro del manto terrestre. Y aquí abajo, esta es un pedacito de ese manto caliente que se calentó producto de la energía producida por los átomos decayéndose y lo que le pasa a algo sólido. Si un cuerpo sólido es sometido a una fuente de temperatura, llega un momento que se quiebra y se resquebraja. Y eso pasa en algunos lugares de la Tierra. Ahorita los vamos a ver. Entonces, esta es una de las formas como la corteza terrestre se está resquebrajando. Tiene unas zonas que se debilitan debido a el calor interno de la Tierra que está fluyendo por acá. Pero no solo eso. En estos lugares, y ahorita cuando hagamos el viaje por el Uniview les voy a mostrar lugares de la superficie terrestre en donde está ocurriendo este fenómeno. Esta es una ilustración como para explicar primero. En estos lugares sale magma fundido y empieza a formar el fondo marino. Entonces, primera novedad, ¿esto qué significa? Que la corteza terrestre se está renovando, hay lugares en donde nace corteza terrestre. Estos son esos lugares y los llamamos centros de expansión. Son lugares en donde empieza a crecer piso marino. Pero entonces, a ver, ¿cómo así? Yo tengo lugares en donde está creciendo piso marino. Entonces, si yo tengo piso marino creciendo hace 4.600 millones de años, el piso marino o la superficie terrestre debería estar creciendo, ¿cierto? Porque si yo tengo lugares de la Tierra en donde me está saliendo magma y ese magma me está generando más superficie, entonces la Tierra está creciendo. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Si yo tengo lugares de la Tierra en donde está creciendo corteza, en donde se me está generando corteza, tengo que tener lugares donde se destruye. Y efectivamente eso ocurre. Tengo lugares en la Tierra en donde se me crea corteza y tengo lugares en la Tierra donde se me destruye corteza. Y en este dibujo estaría representado en este sector. Entonces, hay lugares en la superficie terrestre en donde se me crea corteza, pero hay otros lugares en donde se me destruye. Y la tasa de velocidad donde se crea corteza es igual a la tasa de velocidad donde se destruye. Y como consecuencia de esto, el tamaño neto de la Tierra no cambia, se mantiene constante. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué lugares y por qué se me destruye la corteza? Entonces, la explicación es un poquito más compleja, pero la explicación básica, así y buena y real, es la siguiente. Cuando yo creo aquí corteza marina, ella se empieza a mover en sentido divergente, o sea, creo corteza y se empieza a generar un movimiento lateral así. Y para que ese movimiento se dé, pues pueden transcurrir desde aquí, desde un lugar en donde yo la creo hasta donde la destruyo, pueden transcurrir 200 millones de años. Por eso nosotros no nos damos cuenta. Nosotros en los 80 o 90 años que podemos llegar a vivir, no nos damos cuenta como, hoy se supiste la última pues de la placa que nació y se murió a los 3 días, ¿cierto? No nos damos cuenta de eso porque el movimiento ocurre muy despacio en comparación a la vida que un humano puede tener. Muy bien, al occidente de Sudamérica, ahorita cuando yo les mostraba esta imagen, en este sector de acá, del occidente de Sudamérica, se está destruyendo corteza. ¿Qué significa? Que esta placa que se llama placa Nazca
se está metiendo por debajo de la placa suramericana y se destruye, literalmente se funde. Como consecuencia de esto, se generan toda la cantidad de sismos que ustedes se quieran imaginar, desde la Patagonia hasta arriba, hasta Chocó y Colombia. Toda la franja de Sudamérica tiene destrucción de corteza, y esa corteza que se está destruyendo por debajo de nuestro continente, no es que llegue y diga, no es que la placa de Nazca diga, yo me meto debajo de vos tranquila, no, es un movimiento que genera muchas energías que se acumulan, y la acumulación de esas energías de una placa metiéndose debajo de la otra se liberan a través de las fallas geológicas. Entonces aquí traje otras imágenes pues para ejemplificar lo que les estaba diciendo. Al principio se me funde una parte de la corteza terrestre, como yo mantengo la fuente térmica acá, entonces logro abrir la tierra, logro desplazar las placas tectónicas y logro hacer que ese material que está por dentro salga y se empiece a enfriar y haga parte del fondo oceánico. Entonces, como esto de lo que hemos estado hablando nos está diciendo que las placas se destruyen y se crean, eso tiene una cosa muy importante asociada, y es que los continentes que hoy conocemos no siempre han estado en donde hoy están. ¿Por qué no? Porque ellos son parte de esas placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen una porción de ellas sumergida y otra porción de ella emergida, formando lo que llamamos continentes. Y como las placas tectónicas se mueven y los continentes están, por así decirlo, montados encima de las placas tectónicas, entonces, si se mueve el carro, se mueve la gente que está dentro del carro. Los continentes hacen parte de la placa tectónica, y si la placa tectónica se me mueve, como consecuencia, los continentes también se me mueven. Esta es una imagen que reconstruye, esto es como vemos hoy en una imagen nuestro planeta, la distribución de nuestras placas tectónicas, pero miren, hace 65 millones de años, cuando ya los dinosaurios estaban dejando de habitar el planeta, así estaban las placas. ¿Qué cambio vemos? África y Europa estaban muy cerquita una de la otra. Vemos que, ¿aquí qué dice Australia? Australia estaba unida a la Antártica, y si nos retrocedemos hacia atrás en el tiempo, hace 135 millones de años, no sé si este apuntador está apuntando, la segunda óvalo de arriba hacia abajo, esa era la distribución, pero miren la primera imagen de arriba. ¿Qué tiene de significativa? ¿Cómo están los continentes? Están todos juntos. Y hay un fenómeno que hemos observado en la geología y es muy bonito y muy interesante. Es como que hubiera una danza muy, pero muy lenta, que dura más o menos entre 200 y 400 millones de años, que hace que los continentes se junten y se separen, se juntan y se separen. Entonces, la Tierra tiene 4.600 millones de años. Digamos que esta corteza tenga 4.000 millones de años, esta litosfera. Durante los últimos 4.000 millones de años, los continentes se han estado juntando y separando, juntando y separando. Y en este momento que nosotros nos tocó venir a habitar este planeta, nos tocó esta fotografía. Esto que ustedes ven acá son las representaciones de los bordes de las placas tectónicas que en una imagen anterior les había mostrado a color. Esta última imagen, ya casi vamos a pasar a hablar de los océanos, esta última imagen lo que nos está mostrando es una evidencia de que es cierto que los océanos crecen. A través de las zonas negritas vemos al lado y lado rojo, después como un naranjado, un amarillo y un verde. Esa es la edad del fondo de los océanos, en donde las edades más jóvenes son las rojas y las edades más viejas son las verdes. Esta es pues como la tabla de escala de las edades, y la edad más o menos, la edad mayor más o menos registrada es 200 millones de años. Es decir,
La dinámica terrestre es tal que cuando una placa se crea, hasta antes de llegar a su fosa en donde se destruye, transcurren en promedio 200 millones de años de los fondos oceánicos. Esta es una falla, esta es una fotografía de la falla de San Andrés. A propósito de los sismos, cuando hay un sismo, la energía se libera a través de estas fallas y las fallas se mueven. Y uno puede reconstruir cuánto se mueve una falla asociada a un sismo. Muy bien, entonces ahora los océanos son como el segundo elemento notable de nuestro planeta Tierra. Los océanos son unas grandes masas de agua que bordean los continentes. Aquí tenemos una fotografía satelital y seguramente reconocen ahí mismo nuestro continente suramericano. Hacia este lado tenemos el océano Atlántico y hacia este lado tenemos el océano Pacífico. Más pequeño por acá, es que la luz no me deja ver, al norte de Colombia está el Caribe y ahorita vamos a ver otros más. Entonces la pregunta que quiero que tengamos presente para desarrollar esta segunda parte de la charla es, bueno, cuando uno va al mar, uno ve que las olas se están moviendo y que el agua del mar siempre está en movimiento. Lo que sigue en este momento de la charla es empezar a entender cómo se mueven. No vamos a entrar a detalles, a variables físicas así de rigor, sino entender como en términos muy generales cuáles son las cosas más importantes que pasan en nuestros océanos. La razón por la cual los océanos se llaman Océano Pacífico, Océano Atlántico y eso, no solamente obedece a una ubicación geográfica, sino que en realidad el espacio del agua que está ocupando este sector del océano es diferente a esta. Entonces, cuando hablemos de los océanos, yo también quiero que se imaginen no solamente el agua, sino el vaso que está conteniendo esa agua, por así decirlo. A eso le llamamos cuenca oceánica, el espacio físico que hace que esta agua esté aquí, es decir, sobre lo cual se apoya, sobre el fondo marino sobre el cual se apoya, es como la cuenca contenedora. Y los procesos que ocurren en los océanos, algunas veces también hay ciertos procesos que también están relacionados con ese contenedor, con ese vaso que permite, esos vasos gigantes que permiten que ahí esté el agua. Efectivamente, los continentes son las paredes de esos vasos, son las barreras que separan una cuenca de otra. Esta imagen, no sé si ustedes alcanzan a ver varias tonalidades de morados al interior. Esta imagen es una imagen satelital que es capaz de censar los movimientos superficiales que hay en el agua. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta que hay como unas franjas, es decir, no es un solo manchón, sino que hay como unas franjas, hay un cierto orden dentro de los océanos que vamos a descubrir. Estos se llaman corrientes oceánicas, entonces vemos que aquí hay un patrón como amarillo, este es un tipo de corriente oceánica, tenemos otro tipo de corriente oceánica acá como más ovalada y así sucesivamente. Entonces, si bien cuando nosotros vamos al mar y solamente podemos apreciar por nuestro tamaño, por nuestra escala, una ola que viene y se va y que pareciera ser siempre la misma, los océanos como un todo no se mueven solamente sus olas, sino que la masa de agua se configura en corrientes y vamos a hablar de las corrientes oceánicas. Esta es una representación de la imagen anterior, más esquemática, más artificial, pero nos va a ayudar para ser más explicativa. Yo les dije que cuando pensáramos en los océanos teníamos que pensar también en el fondo y los continentes que lo estaban conteniendo. Y esto es la razón por la cual se los dije. Si nos podemos dar cuenta, la masa de agua que está aquí está formando unas corrientes oceánicas que parecen estarse reciclando. Es decir, un movimiento constante a lo largo de los años.
La razón por la cual el agua se mueve así es porque, bueno, por una parte acá está el borde occidental africano, acá está el borde oriental del Brasil, y le pone una barrera física que hace que el agua tenga que constituirse de esta forma. Entonces, las masas de agua tienen varias características y vamos a tratar de tocar las más importantes. La salinidad, la temperatura son dos de las variables importantes que van a regir cómo se mueve el agua en esas grandes cuencas oceánicas. Las flechas rojas significan aguas calientes y las flechas azules significan aguas frías. Lo primero que nos empezamos a dar cuenta es que hay más concentración de flechas rojas en estas zonas ecuatoriales y más concentración de flechas azules en las zonas más polares. Las zonas tropicales, la posición de la Tierra, y ahorita lo vamos a ver en la animación del Uniview, la posición de la Tierra es discriminativa. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en la superficie terrestre no todo el mundo recibe el mismo sol a lo largo del año. Somos unos más privilegiados que otros. Los que estamos en las zonas ecuatoriales, es decir, entre los 30 grados al norte y 30 grados al sur, los que estamos en estas franjas, tenemos la ventaja de que a lo largo de los 365 días que dura el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, recibimos más sol que los que están en los polos. Y por lo tanto, como estas masas de agua que están en los polos también están mucho más tiempo que estas otras recibiendo la energía del Sol, se mantienen más calientes que las otras. Y miren esto, qué tan importante. La dirección de estas flechas indica la forma hacia dónde se mueven esas masas de agua. Miren que en general, no son todas así, pero en general, casi muchas de las flechas rojas tiran como hacia los polos y flechas azules vienen de los polos hacia hacia las zonas ecuatoriales. Aquí tenemos una corriente fría que baja mucho más, es esta acá, la corriente California. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo muy importante. El océano es un regulador por excelencia de la temperatura en la superficie terrestre. Es decir, los océanos se encargan de llevarle un poquito de calor a los que están por allá en Alaska y de refrescarnos un poquito a nosotros. Los océanos son por excelencia, las corrientes oceánicas se encargan de redistribuir la energía térmica de la superficie del planeta y llevar los excesos de temperaturas que se acumulan en las zonas ecuatoriales, llevarlas a las zonas polares y traer aguas frías de las zonas polares hacia las zonas más ecuatoriales. Estas son las corrientes oceánicas que están en un flujo constante a lo largo de todo el año. Aquí quise traer esta imagen ya como para tener algunos nombres. Esta es la corriente del Perú o de Humboldt. Esta tiene una gran importancia y ustedes dirán en este momento, eso, ¿a mí qué me importa eso? Tiene muchas importancias. La primera, pues hace que no tengamos temperaturas tan altas en las zonas tropicales. Y la segunda, estos flujos de estas corrientes oceánicas se encargan de llevar nutrientes del mar de unas zonas que tienen muchos nutrientes a otras zonas que tienen menos nutrientes. Y asociado a esos nutrientes está toda la cadena de seres vivos que habitan el océano. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado que la comida peruana es deliciosa, que ojalá se puedan comer una comida peruana bien rica, es porque esta corriente que se llama la corriente del Perú trae nutrientes del sur y los trae a este sector, y si llegan nutrientes van a llegar los otros animales de la cadena alimenticia a comer de esos nutrientes, y por eso son unas zonas pesqueras por excelencia. Muy bien, lástima pues que esta corriente se nos aleja antes de llegar a Colombia y por eso Colombia no se destaca tanto como un país pesquero en comparación a Perú. Estas corrientes también son muy importantes y esta vamos a hablar ahorita más adelante. E incluso tengo una imagen de la temperatura de esta corriente. Esta corriente que se llama corriente ecuatorial es la corriente que cuando ella se altera, hay una cosa importante, estas corrientes de vez en cuando se alteran, se modifican. La corriente ecuatorial de vez en cuando, entre 3 y 5 años, se modifica y es ella la que nos genera el fenómeno del Niño.
Esos años que uno oye en las noticias, que este es un año niña, que no va a llover nada, que los embalses no van a ser capaces de mantenerse en niveles recuperados, todo eso que vemos aquí en Medellín, supuestamente tan lejos de allá, es una consecuencia del fenómeno que ocurre acá en el Océano Pacífico y está asociado a una perturbación de esas corrientes oceánicas. Ahorita les estuve preguntando sobre las dos variables importantes y esta es la razón por la cual una persona en la Patagonia no se puede meter al mar cuando quiera, porque las zonas azules en esta imagen son las zonas más frías y las zonas rojas son las zonas en donde el mar es más calientico. Es decir, que no solamente es importante el mar, sino cuál es su temperatura. Y esta es la distribución de la salinidad, algo de lo cual no les he hablado, pero de lo que vamos a hablar a partir de este momento, y es la siguiente. Cuando se llama salinidad, no se imaginen un montón de la sal de cocina disuelta en los océanos. La palabra sal es muchos elementos de la tabla periódica, no solamente el sodio y el cloro, son muchos otros elementos que llegan disueltos por todos los ríos que a lo largo de los millones de años han llevado aguas de los continentes al mar, y conforme todos los ríos del planeta durante 4.000 millones de años han irrigado las aguas del mar, lo han ido volviendo más salado. Entonces esas sales son muchas partículas disueltas que están en el mar, pero que le conceden una cosa importante: es más denso el mar. Y allá es mucho más fácil flotar que si estamos en una zona que no es salada. Entonces ustedes dijeron una variable importante que es la densidad, y esta imagen nos está mostrando que el mar no es igual de denso en todas partes, porque si fuera igual de denso en todas partes, pues sería del mismo color la imagen. La densidad en el mar depende de dos factores. Un factor es la salinidad, que es esto que estamos viendo. Y el segundo factor es la temperatura. Las zonas más frías son más densas y las zonas más calientes son menos densas. Pero, miren, yo les cuento una cosa importante. Llueve mucho más en el Océano Pacífico, entonces se disuelve mucho más, por decir algo, al Océano Pacífico le entra mucha más agua dulce que a lo que le llega al Océano Atlántico, y al entrarle mucho más agua dulce, proporcionalmente se reduce la cantidad de la salinidad. Muy bien, muy bien. Esto, que se ve como un cuadro de un pintor moderno, es una imagen de la temperatura del océano. Acá en la parte de la izquierda de ustedes, esta parte de acá que está en negro, es el continente de Norteamérica, y esta es una porción del Océano Atlántico. Como ustedes pueden ver, esta imagen en colores lo que está representando son diferentes temperaturas del océano, y la temperatura roja es más caliente, significa agua más caliente, la temperatura azul significa agua más fría, y las verdes agua en términos intermedios. De nuevo, esta es Norteamérica, y hacia este lado de acá ya tendríamos Europa. Esta se llama la corriente del Golfo, y yo creo que si a los europeos les tocara ir a hacer procesiones, le deberían hacer una procesión a esta manchita roja. ¿Saben por qué? Porque esta manchita roja se encarga de llevar agua caliente del Golfo de México hasta Europa y hacer que los inviernos en Europa no sean tan duros como los inviernos en Canadá. Para una misma ciudad, a una misma latitud alta, si comparamos una latitud canadiense contra una latitud europea, es mucho más el frío que tienen que padecer los canadienses al frío que tiene que padecer un europeo ubicado a la misma latitud. Y la razón de esa bondad es esta corriente del Golfo que se encarga de llevar agua caliente desde el Golfo de México, de una zona caliente, hacia Europa. La razón de contarles esta historia es para que nos empecemos a dar cuenta que en la superficie terrestre, que todo el tiempo está en movimiento, las variables y los sistemas empiezan a entrelazarse. Es decir, el clima, que es una cosa que yo percibo más como desde el aire, desde la temperatura,
puede ser modificado y controlado por una masa de agua como el océano y una barrera en el océano, como un continente que hace parte de la litosfera, me puede controlar por dónde se mueve una corriente oceánica. Es decir, otro mensaje que quiero como que queden ustedes después de hoy es que no solamente en la Tierra todos los elementos del sistema están en movimiento, sino que entre ellos hay ya como unos traslapes en donde el funcionamiento de unos interviene en las consecuencias que ocurren en otros. Acá en Canadá hay una zona donde están los grandes lagos, que es el límite entre Canadá y Estados Unidos. Parte de esos lagos pertenecen a Canadá y otra parte pertenecen a Estados Unidos. Pues sí, que esos lagos estaban rodeados por unas grandes casquetes de hielo que se descongelaron, bajaron a los lagos y por el río, ay, Claudia que sabe francés, San Lorenzo, el río San Lorenzo, se puede decir, el río San Lorenzo bajó toda esa agua derretida de todos esos y ¿a dónde cayó? Cayó por acá y inhibió esta corriente. El deshielo glaciar de todos esos glaciares asociados a esos lagos produjo una cantidad de descarga de agua dulce y muy fría a esta zona del océano que no permitió que esta corriente fluyera, la inhibió, y eso fue lo que desencadenó esa pequeña era invernal que causó tantas muertes en Europa y que duró como unos 3 o 4 años mientras toda esta energía térmica acá lograba calentar esta masa y se volvía a restablecer el flujo de esta corriente oceánica. Entonces, las corrientes oceánicas sí nos tocan, sí nos involucran. Este es nuestro gran fenómeno del Niño. Normalmente la temperatura de esta corriente es azulita. Y cuando hay un año niño, esta temperatura de esta corriente se pone anómalamente caliente. Entonces, cuando la temperatura de la corriente ecuatoriana se pone caliente, se generan varios fenómenos. En Colombia no llueve, ¿cierto? Cuando hay un año niño, no llueve. Y la razón de eso es porque las aguas están muchísimo más calientes a lo que los sistemas atmosféricos locales están acostumbrados. Las altas lluvias generan alta presión en la atmósfera y las nubes, cuando hay alta presión, no se forman con facilidad. Es más fácil formar nubes cuando tengo un sistema de baja presión a cuando tengo uno de alta presión. Pero a los peruanos, por el contrario, les llueve mucho, porque normalmente allá las temperaturas son muchísimo más bajas de estas, son tan bajas que tampoco se producen buenas lluvias. Bueno, están asociadas pues a la corriente de Humboldt, por eso la zona de los Andes peruanos son desérticas, están asociadas a esa corriente peruana a las que les hablé ahorita. Y es la razón de esta anomalía en la temperatura de esta corriente ecuatoriana la que desencadena todos los fenómenos de clima que nosotros percibimos. Esta es otra vez un año niño y un año no tan niño. Entonces a la izquierda es un año niño muy agudo, el blanco significa una temperatura muchísimo más alta, y el lado derecho es un año, ¿qué dice acá a la derecha? Diciembre algo. Entonces esta fue la temperatura del océano en 1997 y este fue en el 2002. 2 años niños, uno mucho más fuerte que otro. Muy bien, entonces hasta aquí ya llevamos 2 partes del entendimiento de cómo funciona nuestro planeta. Ya más o menos entendemos todos los procesos que van ocurriendo en la litosfera, las placas tectónicas que se mueven, y también conocimos cómo en los océanos también hay unos movimientos. Me faltó una imagen y no sé por qué no está, pero es importante contárselas antes de pasar al aire. Y es que estas corrientes oceánicas tienen asociada un movimiento muchísimo mayor
que hace que toda el agua del océano en un momento dado se recircule. Hay una integración en todas estas y ya me acordé. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que les iba a hablar de la salinidad? Pues cometí un error y no les terminé de dar la idea. La salinidad entonces hace que ciertos volúmenes en el océano se pongan más densos que otros y eso hace que ciertas masas del océano se hundan. Masas de agua se hundan y vayan y viajen por la parte del piso oceánico. Entonces, de todas las corrientes que hemos estado hablando, son principalmente corrientes que vemos en la superficie del océano. Existen también unas corrientes que viajan en la parte profunda del océano y se hunden principalmente cuando tengo masas de océano más densa que lo que está alrededor. Entremos al aire y vamos a verlo pues más rápidamente, lo vamos a hacer más corto porque la capacidad de la variación de los fenómenos atmosféricos es mucho más alta y sí necesitaríamos centrarnos en como temas más académicos y como no quiero meternos en cosas de conceptos demasiado refinados, vamos a ver el aire desde la forma más fácil que somos capaces de describirlo. Entonces, a aire vamos a hacer realmente alusión a lo que es la atmósfera. No sé si alcanzan a ver aquí tenuemente como uno diría, ay ve, está como difuminado. Realmente esta es una imagen de la Tierra tomada de canto y nos permite ver la atmósfera terrestre. Es esta franja de acá, esta delgada capa con respecto pues al tamaño de la Tierra, es nuestra atmósfera. Y la atmósfera que hoy en día tenemos no ha sido la atmósfera que ha tenido el planeta desde que el planeta se formó. La atmósfera terrestre de hoy es la tercera atmósfera, la primera y la segunda atmósfera habrían sido absolutamente asesinas, nos hubiéramos asfixiado de inmediato si nos hubiera tocado respirar bajo la composición de la primera y la segunda atmósfera, pero afortunadamente los procesos de evolución sobre la superficie terrestre permitieron que se enriqueciera en oxígeno y que nuestros cuerpos aprovecharan el oxígeno para vivir. Esta es otra imagen de nuestra atmósfera y esta es la representación esquemática de la atmósfera. Ella está separada por un conjunto de capas y la razón por la cual ella está separada por capas es por cómo se forma, cómo se comporta la temperatura en ella y hay diferentes procesos y composiciones químicas a lo largo de la atmósfera terrestre. Entonces, bueno, ustedes ahí también pueden ver a qué altura vuelan los aviones, a la parte de arriba en qué parte se ubican los satélites y los rayos de la luz del sol, unos penetran más que otros, porque la atmósfera es una especie, entre otras, también nos sirve como una barrera protectora para el sol. Bueno, cuña publicitaria, aunque no soy dermatóloga. Los rayos ultravioleta hoy en día son capaces de penetrar muchísimo más toda la atmósfera porque la capa de ozono se ha visto debilitada y aunque un día tenga nubes, usted no va a percibir tanta infrarrojo, que es lo que nos pone rojos. Yo soy experta en ponerme roja. Y los rayos ultravioletas, que realmente son los que generan cáncer, no son los infrarrojos, sino los ultravioletas, pasan aunque hayan nubes. Es decir, los infrarrojos se quedan en las nubes, pero los ultravioletas pasan las nubes. Si hacemos una especie de corte con un cuchillo, un corte transversal, esta es una esquematización de cómo se mueve el aire de la atmósfera. Casi que una de las moralejas de esta charla es que en la Tierra, los elementos que forman la Tierra, como que es prohibido quedarse quieto, todos se están moviendo. Y en la atmósfera, la fuente principal que permite que el aire se mueva es creí que iba a haber un eco así, sol masivo. El sol. El sol es la energía que permite que el aire de la atmósfera se mueva. Como las zonas ecuatoriales reciben más sol, vamos a empezar nuestra explicación de cómo se mueve el aire de la atmósfera a partir de las zonas ecuatoriales. Es esta línea roja que tenemos acá. Estas zonas ecuatoriales, el aire que está ahí recibe más sol a lo largo de todo el año
Y cuando el sol se empieza a calentar, cuando el aire se empieza a calentar, se hace menos denso y comienza a ascender. Ese aire caliente asciende y llega hasta un límite en la atmósfera a 12 kilómetros más o menos de altura, en donde él se enfría. Este es el límite de la troposfera. Entonces estas celdas ocurren entre la parte más baja de la atmósfera hasta la troposfera, más o menos a 12 kilómetros. Allá se enfría y cuando más o menos ha avanzado 30 grados sobre el cielo, se hace inestable y vuelve y desciende. Esto de acá, que ustedes ven acá, es otra celda convectiva similar a la que veíamos en el manto de la Tierra, y es la que permite explicar la distribución de los vientos que hay en la superficie terrestre. Ahora bien, como la Tierra se está moviendo, entonces estas masas de aire, si hacemos un corte y dejamos la Tierra quieta, este sería su comportamiento, pero como la Tierra está rotando, entonces estas celdas se distorsionan y realmente se mueven las corrientes de viento así, como estas flechas blancas lo indican. Estos son los vientos alisios del sur y estos son los vientos alisios del norte. Entonces, los vientos alisios son producidos por estas celdas que se llaman las celdas de Hadley, como el cometa, el cometa es Halley, perdón, estas son Hadley. Estas son las celdas de Ferrel, vuelven y se repiten entre los 30 y los 60 grados, y estas son las celdas polares. Entonces, el aire de nuestra atmósfera también se está moviendo, la transferencia de energías también mediante la convección, y como la Tierra está rotando, se nos generan estos vientos alisios. Al igual que los océanos, la atmósfera también, finalmente, ¿qué está ocurriendo acá cuando hacemos esta descripción? Este aire caliente que está en las zonas ecuatoriales, tarde que temprano trata de llegar acá. Obviamente no llega con las mismas temperaturas, pero el sistema atmosférico también lo que está tratando de hacer es redistribuir la energía térmica de las zonas ecuatoriales hacia los polos. Aquí tenemos otra imagen. A mí me gusta buscar imágenes que nos pongan a Colombia, entonces esta la quise traer porque hay veces nos muestran son otros continentes. Estos son los vientos alisios. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a Coveñas en junio, se darán cuenta que ventea muchísimo menos que cuando uno va en enero. Y sobre todo si uno va a Santa Marta y a las zonas más altas de la parte de Colombia, se hacen muchísimo más fuertes esos vientos. En la época de enero y febrero los vientos alisios se intensifican como consecuencia de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Esta es una imagen que también nos está mostrando los diferentes colores, nos están mostrando las zonas en donde hay más humedad y menos humedad en la superficie, en la atmósfera. El vapor de agua que hay en la atmósfera. Los valores azules son valores que grandes o bajitos, bajitos, y los rojos, muy bien. Y entonces ahora tratemos de ubicar los desiertos. Esta zona azul es el gran desierto de África, poca vapor de agua en la atmósfera. En Colombia la escala no se alcanza a resolver muy bien acá, pero en La Guajira también veríamos que la humedad relativa en la atmósfera es baja y por eso la zona de nuestra Guajira también es un desierto. Y estas zonas de aquí, de Perú y Argentina y Chile, tienen también unas zonas desérticas importantes, y esta baja cantidad de humedad en la atmósfera está asociada a cómo la atmósfera interactúa con los océanos. Muy bien, esta es otra imagen pues de la cantidad de aire en la atmósfera, y hasta aquí quería como la parte de entender cómo funciona nuestro planeta Tierra, entendiendo cómo funciona el aire, cómo funcionan los océanos, cómo funciona la Tierra.